El ser humano llega a América. Entonces, los seres humanos atravesaron el estrecho de Bering, que es este estrecho que está aquí en la imagen en la parte derecha de su pantalla. Por este estrecho, los humanos llegaron a América, ¿ya? Sus herramientas eran muy rudimentarias, sin embargo, con el pasar del tiempo se fueron perfeccionando. Por ejemplo, utilizaron la obsidiana para hacer puntas de flecha y poder cazar animales más grandes. La obsidiana es esta piedra que ustedes pueden ver en la parte derecha de su pantalla, que es llamada también a veces cristal volcánico y es un tipo de roca ígnea o roca volcánica. ¿Listo? Con la agricultura el ser humano pudo dedicarse a otras actividades como la pesca, las cerámicas, crear cerámicas, los astros y el pensamiento, ¿no? Entonces, luego hubo el poblamiento de América, ¿no es cierto? Existen dos teorías sobre cómo se inició el poblamiento en América. Primero está la teoría de origen común y luego la teoría de origen múltiple. La teoría de origen común dice que durante la última glaciación apareció un paso en el estrecho de Bering que unió Asia y América. A través de este estrecho, algunos habitantes de Asia llegaron a América y poblaron diversas regiones del continente hasta llegar a Tierra del Fuego o al sur de Argentina, ¿no? Luego está la teoría del origen múltiple, que establece que el continente americano experimentó varias oleadas migratorias. Una primera oleada vino por el estrecho de Bering, como les había comentado. Sin embargo, hacia el año 6000 a.C., otro grupo de pobladores llegó desde Australia a la Antártida y luego pasó a la Tierra del Fuego, es decir, a Argentina, ¿no? Luego, bueno, pasamos de esto de ser carroñeros a cazadores especializados. Los primeros pobladores de la tierra se alimentaban de carne cruda, ¿no es cierto? Porque no conocían el fuego. Luego, con el descubrimiento del fuego, ellos pudieron conocer, o bueno, ya cocer sus alimentos. Es decir, ya no eran carroñeros, sino que ya podían cocinar su alimento, ¿listo? Y también el fuego le permitió la fabricación de materiales de uso diario y también afinar las lanzas, también obtener algunos insumos de la naturaleza y poder fabricar cerámicas o también poder fabricar herramientas para su personal. Es decir, habían pueblos nómadas que se alimentaban de lo que otros animales habían cazado, de los desechos de los animales. Luego iniciaron las actividades de recolección, caza y pesca. Después los clanes se reunían en numerosas personas y seguían a los animales para cazarlos, es decir, ya generaron grupos de caza y luego las técnicas de caza y las armas utilizadas se volvieron más sofisticadas con el uso del fuego. ¿Listo? Entonces, hay pueblos nómadas y hay pueblos sedentarios, como ustedes saben, ¿no es cierto? En los pueblos nómadas la alimentación era la caza, la pesca y la recolección de frutos, mientras que en los sedentarios producen sus propios alimentos y cultivan los productos agrícolas y crean animales, porque ya están en un solo lugar. Luego, en las residencias del pueblo nómada eran cuevas o albergues temporales, porque como eran nómadas se tenían que movilizar, no podían acentuarse en algún lugar. Mientras que en el pueblo sedentario ya hay casas construidas con materiales que son durables, ¿no? Y bueno, el pueblo nómada era una extensa cantidad de personas, ¿no es cierto?, que se movilizaban entre sí, se cuidaban entre sí y también se organizaban para cazar, mientras que el pueblo sedentario ya tiene núcleos de familias, núcleos familiares. Luego viene ya la expansión territorial y desarrollo agrícola. El desarrollo de la agricultura se determina por, bueno, las regiones andinas y las mesoamericanas, ¿no es cierto? Se da básicamente en las regiones andinas y de Mesoamérica, es decir, de América del Centro, ¿no es cierto? Entonces las plantas nativas fueron domesticadas también y fueron el tomate, la mendioca, la yuca, el cereal parecido al maíz y esto se dio entre los años 3000 a 2000 a.C.
Y ahí en esos años aparecieron las primeras aldeas o asentamientos y ahí iniciaron la producción ya del maíz y entre otros vegetales también. Listo, y había población y producción de alimentos, ¿no es cierto? Y para esto ellos utilizaban distintos mecanismos y los primeros están los chinampas aztecas. Las chinampas aztecas, como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho de su pantalla, eran islas artificiales fijadas al lecho de los lagos por medio de raíces de los árboles. Es decir, los árboles permitían que se puedan generar como estos pequeñas superficies de tierra donde se podía plantar. Entonces, sus rendimientos agrícolas eran muy altos, lograban abastecer a la población de Tenochtitlán, la capital azteca, que llegó a contar con alrededor de 200.000 habitantes, mire usted, hacia el año 1500. Hacia el año 1500. ¿Ya? Y después tenemos luego, perdón, después tenemos las terrazas incas. Entonces, estas terrazas incas, como ustedes pueden ver igual en la parte derecha de su pantalla, eran territorios donde habitaban ya los incas, ¿no es cierto? Y tenían diferencias entre altura y clima. Para proveer la máxima producción agrícola, ejercieron un control de los pisos ecológicos y sembraron y cosecharon vegetales típicos en cada piso. Mediante el sistema de terrazas o andenes para cultivar las laderas de las montañas, las sociedades andinas cubrieron sus necesidades alimenticias, ¿sí? Las terrazas proporcionaban tierras planas para el cultivo y posibilitaban un mejor uso del agua, tanto de la lluvia como del regadío. Porque como eran en sentido ascendente, iban degradándose del suelo. Esto permitía que el agua que no llegaba o que sobraba de las terrazas superiores bajara